Muy buenas, profesor Carlos. Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la reforma tributaria, la nueva reforma, a quién beneficia y a quiénes afecta, algunos puntos importantes, entre otros temas. Mi grupo está conformado por Diego Suárez y mi persona, Nevis Valderrama, estudiantes de sexto semestre del programa de Comercio y Negocios Internacionales. Para empezar, definiremos qué es la reforma tributaria. Al hablar de tributación, se hace referencia a los impuestos de las personas, empresas u organizaciones que deben pagar al Estado por distintos aspectos. Como ejemplo, tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a cabo una actividad, etc. En diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina quién o quiénes deben o no deben pagar esta tributación, así como el motivo de ello, la cantidad que deben abonar. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los gobiernos y del desempeño de su economía, estas estructuras se deben modificar. A esta modificación se le denomina reforma tributaria. Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria, buscándose a través de ella aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. Es decir, si un Estado tiene unas finanzas públicas sanas, una administración eficiente y su población tiene un nivel de vida aceptable, posiblemente no necesite todos estos ingresos, por lo que puede hacer una reforma tributaria que disminuya la cantidad de impuestos que le cobra a los habitantes. En caso contrario al anterior, puede hacer que algunas personas o organizaciones que no pagaban impuestos por tener algún tipo de beneficio o tratamiento preferencial paguen, o que si lo hacían paguen más, o hacer que productos por los que no se pagaban impuestos ahora sí los tienen que hacer. Siguiente diapositiva. La nueva reforma tributaria eh, nace tras la fallida reforma tributaria que fue tumbada en la primera parte del año luego del descontento general de los colombianos. Empezó a gestarse una iniciativa que fue llamada la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria 2.0, proyecto que fue creado a partir de un consenso en el que participaron los sectores económicos y varios actores sociales. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, sancionó el 14 de septiembre del 2021 la nueva reforma tributaria denominada Ley de Inversión Social, que fue aprobada la semana anterior por el Congreso de la República y que surge después de tomar en cuenta la socialización que adelantó el gobierno en varias regiones del país y las directrices para la sostenibilidad fiscal y el aumento de ingresos que permitan mantener los principales programas sociales. Esta reforma surge tras el retiro de la anterior propuesta presentada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, provocada por el impacto de las protestas y el paro nacional iniciado en abril. Siguiente. La nueva reforma tributaria 2.0, un proyecto que generó discusiones en la Cámara y el Senado. Se aprobaron algunos puntos importantes y polémicos de un proyecto que busca recaudar 15.2 billones de pesos para diferentes programas sociales y proyectos del gobierno actual. En este sentido, es pertinente mencionar las propuestas más relevantes que se escogieron y las modificaciones que se implementaron en esta reforma. Como primero, quedaron aprobados los 3 días sin IVA. Los bancos y otras instituciones financieras deberán liquidar otros puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios entre 2022 y 2025, para un total del 38%. Se aprobó el pago de IVA, se aprobó el no pago de IVA para los restaurantes y bares durante el 2022. Estos mismos negocios no deberán pagar hipoconsumo. Como cuarto, se amplió la vigencia del programa de empleo formal PAEP. Se permitirá el uso de excedentes de liquidez por las entidades territoriales. Además, la DIAN definirá quiénes se encuentran obligados a suministrar información para efectos de cumplir con los compromisos internacionales. Para el 2022, el impuesto de normalización tributaria se contemplará como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá ejecutar y promover planes y programas del emprendimiento. Como otro
Eh, Otro punto es la extensión del ingreso solidario, el programa que se creó en medio de la pandemia para ayudar a familias de escasos recursos, y se aprobó el pago a estudiantes de universidades públicas. Bueno, a continuación le habla Diego Suárez. ¿A quiénes benefician y a quiénes afectan? Bueno, el proyecto de inversión social y de la reforma tributaria que acaba de aprobarse no impactan a las clases medianas colombianas ni a los más vulnerables. Los más beneficiarios de todo esto con la reforma son las familias que en producto de la pandemia cayeron en una extrema pobreza. Sabemos que pues muchos de nosotros lo destituyeron de nuestro trabajo y eso hubo un gran desempleo. Pero todo esto a través que hizo, se dio una gran extensión de beneficiar a diferentes hogares de 4,1 millones de hogares con un ingreso de 160.000 pesos. Asimismo, ganan los jóvenes que por la implementación de matrícula cero en las universidades públicas. Básicamente toda la carga quedó en las empresas. Los nuevos recursos provienen del sector empresarial. La reforma impone una tarifa de renta del 35% para las compañías. Estas venían pagando el 31%, aumentó un cuarto por ciento. Crea una sobretasa del 3% para el sector financiero, es decir, que esto pagarían una renta de 38%. Muchas de las personas piensan que esto es bueno, pero si queremos empleos de los que ya hay que hacer que apoyarlos, son de las grandes empresas para los grandes beneficios de esta reforma tributaria. Suben los impuestos, es la trata de mantener sus utilidades y los beneficios. Entonces, lo que las empresas hacen es tratar de trasladar esos costos adicionales al consumidor final y tratar de reducir sus costos, como reducción de personal, no contrataciones o reducción de inversiones. La nueva reforma tributaria establece que a partir del año gravamen 2022, la tarifa genera por un impuesto sobre la renta para las personas jurídicas nacionales o extranjeras será del 35% y las instituciones financieras deberán liquidar este impuesto sobre la tarifa de un 38% hasta el año grabado en el 2025. Lo que no se toca el IVA a los más vulnerables y los más ricos ni las clases sociales. La reforma tributaria de Colombia dijo y ha sido cuidadosa en no tocar el IVA, no tocar las pensiones, no tocar las bases de declaraciones de las rentas de las personas. De esta manera, el gobierno atiende a las principales quejas que llegaron de las protestas sociales con la reforma anterior y lo que llevó además a las renuncias del entonces ministro de Hacienda de Alberto Carrasquilla, que muy bien sabemos y recordamos que a raíz de abril se generó la gran manifestación, el gran paro nacional por la raíz de la reforma anterior. Este, el marco fiscal, o conocido como, pues, como reforma fiscal, a mediano plazo, presenta los resultados de algunas simulaciones para responder en este interrogante, para lograr abatir que genera superávits primordiales estructurales anuales alrededor del 1,2% del Producto Interno Bruto. Durante una década, partiendo de un déficit patrimonial estructural actual del 4 y 5% del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de un ajuste fiscal promocional significativo. Pero recuérdese que el proyecto de ley prevé que en periodo de transacciones para la aplicación de nuevas reglas fiscales durante la transacción del 2022 y 2025, el balance primario neto estructural del GNC, Gobierno Nacional Central, debe pasar una manera gradual del déficit del 4,7% del Producto Interno Bruto a un superávit del 0,5%